Estamos en el Parque Guazú, 30 de enero del 2022. Esos son unos árboles de Ñandúbaú, Prosopis affinis, que están llenos de flores y ahora con muchas abejas. Es parte de la vegetación natural de esta zona. Acá está el Tarumaí, una ramnácea con los frutos un poco secos. Tenemos el cocú, que casi todo el mundo conoce, que el pie femenino tiene frutos rojos comestibles. Pero acá está el que más quiero mostrar, que es el famoso Yuazú o Tala. Es un Celtis, del género Celtis, una cannabácea. Sí, es la familia de la marihuana. Y tiene unos frutitos que son irresistibles para los pajaritos y que además son comestibles para nosotros. Ahí saqué un poquito de pulpa. Quiero sacar uno. Son muy chiquititos, pero para los niños están bien. Tienen apenitas un sabor así dulzón. Y esta es la semilla, que bueno, que va a hacer que hayan más yuazús. Y atrae mucho a la fauna, eso es lo lindo, especialmente a las aves. Y además, como es una planta con espinas, como pueden ver acá, aquí, esa es su típica hoja, y ahí las espinas de las ramitas, y forma como un matorral. Me voy a alejar ahí para que vean. Y ese matorral, uy, acá se me enganchó, cuidado cuando caminen así para atrás porque puede haber una Celtis. Y forman estos matorrales que son ideales para la anidación de las aves, donde se sienten muy seguras por las ramas con espinas. Así que ya sabemos, una superestrella de la flora nativa de acá, que además sus frutos son comestibles para nosotros y para las aves. El Yuazú o Tala Celtis sp.